El tema para hoy, la sanidad interior a través de la introspección y la confesión, tiene que ver con el hecho de que nuestras vidas cristianas muchas veces no se desarrollan en la forma que quisiéramos. Y eso a veces es porque no hemos podido reconocer a fondo las raíces que están escondidas para ciertas motivaciones o ciertas conductas. Los traumas, las heridas, las costumbres familiares y otro poco de condicionantes de nuestras conductas actuales. Por eso yo digo que no somos tan libres como pensamos. Primero, porque existe una voluntad de Dios que tiene que cumplirse, y segundo, porque nuestras conductas muchas veces son condicionadas por cosas del pasado. Entonces nuestras decisiones no son libres como quisiéramos. De ahí entonces es que viene la importancia del autoexamen o de la introspección para lograr esa sanidad que todos queremos. La Escritura nos muestra constantemente el valor del autoexamen como arranque, como punto de partida para esa limpieza, esa sanidad interior. El Salmo 139, 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Obviamente esta palabra implica que el examen es de doble vía, el que hago yo y el que hace Dios. Dios vive mirando mi ser, mi interior continuamente, pero yo no tanto. Es la importancia del tema de hoy. Por eso este autoexamen no debe ser superficial, sino profundo. Y examinamos entonces así tanto las acciones como las motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas? Segunda de Corintios 13:5 dice: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y antes de participar en la Santa Cena, la palabra en Primera de Corintios 11:28 también nos habla de esto. Examínese cada uno a sí mismo. De modo que no estamos hablando simplemente de un concepto psicológico, sino de algo que es profundamente bíblico y por tanto debe ser, si es así bíblico, increíblemente importante para nuestra vida cristiana. De hecho, hay una ecuación sencilla que es la siguiente: a escaso crecimiento espiritual, muy probablemente haya también poco autoexamen, poca introspección. La palabra autoexamen la tenemos clara. La introspección es más o menos lo mismo, pero con una vista más profunda y una meditación de la parte interna de nuestro ser. De hecho, Satanás sabe que esto es tan importante que busca que los creyentes y los no creyentes vivan continuamente distraídos con cantidad de estímulos externos. Y más en este tiempo donde hay tantas cosas por hacer en el mundo. Y esa es la razón por la cual el Señor nos llama a apartarnos de muchas de estas cosas que distraen, para que podamos tener tiempo de quietud, de soledad y de meditación sobre quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. El autoexamen bíblico implica entonces confrontar la realidad de nuestro estado espiritual y emocional para identificar patrones negativos de pensamiento y conducta. A estas alturas, no importa cuántos años llevemos de vida cristiana, todavía hay conductas que ya no debieran estar allí. Pensamientos que corresponden más bien a personas del mundo,
no hay hijos de Dios, no debieran estar tampoco allí. Pero algo que sí nos interesa es reconocer heridas del pasado que afecten nuestro presente. Aunque todo esto es importante. ¿Por qué hago yo esto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Y por qué herida? Es que estoy reaccionando como lo estoy haciendo. En fin, es permitir que el Espíritu Santo me revele áreas que necesitan ser restauradas. Jeremías 17, 9 al 10 establece una pauta importante. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Este pasaje nos revela la necesidad de invitar a Dios a nuestro proceso de autoexamen, de sanidad, ya que nosotros solos no podemos ver la profundidad de nuestros problemas. Y esa es la razón del fracaso de muchas terapias del mundo, muchos libros de autoayuda del mundo, incluso muchos planteamientos dentro de las iglesias que no están fundamentados en la palabra. Si Dios no está en el proceso de sanidad y antes en el proceso de examen, estamos perdiendo el tiempo, porque nos podemos estar engañando casi con seguridad. Hay 4 requisitos entonces para hacer este autoexamen. El primero, lo imprescindible de la sinceridad. La sanidad interior es imposible sin sinceridad radical o total. Salmo 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La transparencia en lo íntimo de mi ser. La integridad. Dios desea la verdad en lo íntimo, o sea, una honestidad profunda sobre nuestra propia condición. Y esto requiere también un ejercicio. Al principio, como venimos del mundo, estamos acostumbrados a las mentiras, a las disculpas, a las justificaciones, y eso es lo que tratamos de traer ante Dios. Afortunadamente, gracias a Dios, la palabra nos va mostrando que solo con la sinceridad interior es que hay un verdadero crecimiento, limpieza y sanidad. Esta sinceridad debe manifestarse entonces en 3 niveles. Primero, obviamente, sinceridad con uno mismo, reconociendo la realidad del autoengaño que ya vimos atrás la palabra de Jeremías. Segundo, sinceridad con Dios, abandonando delante de Él toda máscara, toda disculpa, toda pretensión. Y tercero, obviamente también sinceridad con otros. Es mostrar una especie de debilidad, de vulnerabilidad en las relaciones de confianza. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo encuentro una persona en la cual puedo confiar, puedo dejar a un lado mis defensas y mostrarme más fácilmente como soy. Sin embargo, ahí aún seguramente no he logrado el 100% de sinceridad. Es un ejercicio que se va adquiriendo en la medida en que se va practicando. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren, es increíble. A estas alturas todavía hay cristianos que me preguntan, pastor, ¿y yo tengo que decir la verdad en este caso? ¿O aquí podemos hacer otro arreglo distinto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay que tenerle miedo a la verdad. La verdad siempre nos va a respaldar, más tarde o más temprano. Las personas que no pueden ser sinceras permanecen atrapadas en unos ciclos de negación que impiden la sanidad. No hay nada más complicado que acercarse a una persona que siempre vive justificándose y echándole la culpa a los demás. Esa persona no acepta absolutamente nada que no sea sus propios argumentos y pensamientos. Segundo,
lo necesario de la humildad. Sinceridad y humildad. La humildad es el terreno fértil donde vamos a ver florecer la sanidad interior. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia, derrama su gracia al humilde que no es capaz de resolver su vida. Es Dios el que se la resuelve. Y es que la humildad nos permite reconocer esa necesidad de ayuda divina y a veces humana. La humildad implica, primero que todo, reconocer nuestra dependencia total de Dios. Dios es Dios, Dios es el Creador. Estar dispuestos a recibir corrección. Las disculpas y autojustificaciones en realidad son soberbia disfrazada. La humildad también implica abandonar la autojustificación y aceptar nuestra vulnerabilidad. Es decir, no somos invulnerables. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Todo soberbio finalmente va a ser humillado, va a ser deshonrado. La soberbia bloquea la sanidad al negarse a reconocer problemas o a buscar ayuda. Tenemos que entender que esta humildad no es un autodesprecio, sino un examen honesto de nuestra condición y por consiguiente apertura para la obra sanadora de Dios. Ya tenemos entonces dos primeros requisitos que son importantes, la sinceridad y la humildad. Ahora pasamos entonces al tercer requisito, que es la confesión. Quiere decir que confesión sin humildad y confesión sin sinceridad no es confesión. La confesión es el puente entre el examen, el autoexamen, la introspección y la sanidad. Yo no puedo ser sanado si no confieso, y no puedo confesar si no soy sincero. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Lo pongo en estos términos. Si yo tengo un pecado oculto, pecado que no estoy confesando, no puedo esperar sanidad en esas áreas relacionadas con ese pecado. Porque es que la confesión tiene poder sanador, terapéutico y poder espiritual. Entonces la confesión bíblica tiene que ser de ciertas maneras específicas. Primero, nombrando claramente los pecados y los problemas. Hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Pero bendito, podríamos deducir, aquel que llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. Nombrando claramente los pecados y los problemas que tengamos, asumiendo nuestras acciones sin culpar a otros. El pecado de Adán se complicó cuando dijo que la responsable era Eva, y el pecado de Eva se complicó cuando dijo que el responsable de todo era la serpiente. La confesión bíblica tiene que ser completa, sin minimizar ni ocultar aspectos importantes. Y tiene que ser restauradora, orientada hacia la sanidad, no hacia la culpabilización o autoculpabilización. Yo no gano nada con confesarle un pecado a Dios y después darme látigo con eso. La palabra en la Escritura nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Por tanto, yo debo asumir el perdón de Dios inmediatamente he confesado con sinceridad. Y como tal, me levanto entonces en la confianza de que he sido perdonado por mi Padre Celestial. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdón y limpieza. Perdón y sanidad.
La confesión a Dios es fundamental, pero a veces nos toca hacer confesión a los hermanos. ¿Cuándo es eso? Cuando el pecado es público. Si yo he robado a alguien, no solo debo restaurar lo que robé, sino ir a donde el hermano y confesarle. Si he murmurado en la iglesia contra un grupo, debería pararme y decir públicamente: hermanos, he pecado. Mi pecado es este. El rey David experimentó que cuando guardó silencio sobre su pecado, se envejecieron mis huesos, dice Salmo 32:3. Pero cuando confesó, encontró liberación. Porque es que la confesión rompe el poder del secreto y de la vergüenza. No sé si se han dado cuenta, me imagino que sí, ustedes que tienen ese discernimiento espiritual, que hoy existe la cultura del secreto. No le diga, no le cuente. Y la cultura del sapo. Si usted dice es un sapo, si usted cuenta, estamos hablando de que hay cosas que hay que confesar en público. Yo no estoy hablando de que si hay un secreto se divulgue a voces, se rompa con esa cadena de secreto. Eso es otra cosa totalmente distinta. Estamos hablando del pecado oculto que es sanado cuando el secreto y la vergüenza desaparecen por la confesión. Después de la confesión, entonces viene el arrepentimiento, que es el otro punto, el cuarto importante aquí. El verdadero arrepentimiento va más allá del remordimiento. Implica un cambio de dirección, porque la palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Meta, más allá, nos, conocimiento. Significa literalmente un cambio de mente. La mente cambia para llevar a cabo un cambio también de la conducta. El cristiano, en su formación de discípulo, lo que está haciendo es precisamente cambiar su mente con la palabra de Dios, para que su conducta se vaya modelando a la imagen de Cristo. El arrepentimiento genuino reconoce el daño causado a Dios, a uno mismo, a otros. Se experimenta dolor por el pecado, no solo por las consecuencias. Es muy fácil cuando yo estoy llorando porque rompí algo y en la familia, un lazo, y eso me hace llegar a la soledad. Sí, claro, me estoy quejando de mi soledad como consecuencia de mi pecado, pero no estoy examinando por qué se lesionó ese afecto familiar. Tengo que reconocerlo completo. Dolor por las consecuencias y dolor por el pecado. El arrepentimiento incluye un compromiso sincero con el cambio. Me arrepiento y le digo: Señor, tengo que cambiar, dame fuerzas. Y finalmente busca la restauración de relaciones dañadas cuando es posible. La historia de Zaqueo en Lucas 19 nos muestra esta verdad. Cuando Zaqueo, exhortado por el Señor Jesucristo y conmovido por su presencia, devuelve lo robado a los pobres que había quitado. El arrepentimiento es tanto un momento, algo que yo hago ahora, como algo que continúo haciendo por el resto de mi vida cristiana. Porque como seguimos cayendo en errores, en problemas, en pecados, tenemos que seguir arrepintiéndonos continuamente. Esto no es solamente de una vez. Bueno, con esos 4 vamos a entender ahora el proceso de la sanidad. La sanidad interior es un proceso de varias dimensiones. En primer lugar viene el perdón divino. Salmo 103:12 dice: tan lejos como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
El perdón de Dios es completo, es incondicional para los que se arrepienten sinceramente. Yo tengo que tener eso claro. No puedo andar con sentimientos de culpa después de haberme entregado a la misericordia de Dios. Tengo que levantarme en ese amor de Dios, en humildad mayor que antes, en conducta mejor que antes. En segundo lugar, después del proceso viene la renovación de la mente. Después del perdón divino viene la renovación de la mente. Hemos estado viendo este versículo repetidamente en los últimos tiempos porque es muy importante. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, esto es tan crucial, tan importante. ¿Por qué lo insisto? Porque tristemente a veces se ven cristianos que no cambian, que no están siendo transformados, que no están siendo renovados, porque pareciera que no tuvieran entendimiento de la palabra. Cómo la palabra es transformadora, es sanadora, es vivificadora. Porque la sanidad incluye reemplazar patrones negativos de pensamiento con la verdad escritural, la verdad bíblica. Yo tengo que hacer ese proceso. La renovación de mi entendimiento consiste en sacar las mentiras que tengo hasta el momento y meter, diciéndolo así un poco vulgarmente, la palabra de Dios dentro de mi ser, reemplazando con la palabra los errores de mi forma de pensar. En tercer lugar, implica perdón a otros. Mi sanidad viene cuando yo suelto el resentimiento, que ese resentimiento bloquea mi sanidad muchas veces. En Efesios 4:32 dice, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Tengo que entender que el perdón es fuente de sanidad. No es solamente un mandato bíblico. Perdone porque es que yo lo mando, dice Dios. No. El Señor está diciendo en su mensaje completo, si tú perdonas, vas a salir de muchas prisiones. Eso implica, en cuarto lugar, perdona a uno mismo. Aunque la Biblia no menciona explícitamente esto, todo surge del entendimiento de la gracia divina. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar ese perdón sin autocondenación persistente. Perdónate. Quinto, restauración en la comunidad. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, necesito hablar con alguien, pero no tengo a nadie porque el pastor en este momento no está en su casa ni en la iglesia, está de viaje. Bueno, hermano, ¿será que no hay otro que lo supla en la iglesia? Claro que sí. Usted puede hablar con una persona idealmente de un nivel espiritual más alto que el suyo para que lo ministre desde arriba. Esa sanidad de hermano a hermano es diferente muchas veces de la sanidad pastoral en cuanto a características, pero también es muy gratificante cuando yo logro encontrar a un hermano en el cual puedo confiar. Y sexto, sanidad de recuerdos. Dios promete restaurar los años que comió la langosta, dice Joel 2:25, lo que indica su poder para redimir y transformar experiencias dolorosas. La sanidad bíblica no es instantánea, sino progresiva. Somos transformados de gloria en gloria, dice 2 Corintios 3:18. Esos son avances y crecimientos progresivos. El camino bíblico de la santidad tiene que ver con la sanidad interior.
a través de la introspección y la confesión. Es un camino de verdad y transformación que conduce a una integridad personal que refleja el carácter de Cristo. En resumen, a veces tenemos procesos atorados, atascados. A veces siempre nos ofendemos por la misma circunstancia o la misma frase que nos dice determinadas personas, diferentes personas. Ese es el momento para el cual hemos sido llamados a examinarnos para saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Por qué siempre reacciono de esa manera ante ciertos estímulos? Molestos, sí, de acuerdo, dolorosos también, pero ¿por qué siempre reacciono de la misma manera? ¿Por qué no puedo evolucionar hacia adelante? La razón es sencilla, porque no me he examinado. Porque si me pusiera a examinarme con una oración al Espíritu Santo para que me muestre qué es lo que pasa en mí, seguramente el proceso sería muy rápido y también liberador, dejando salir ese dolor que tengo atascado allá. Y con esa sanidad yo puedo ser mucho más útil para la obra de Dios, porque ya vimos ayer que nosotros siempre consolamos con las mismas consolaciones con las que Dios nos consuela. Cuando hago una introspección, me examino a mí mismo, cuando he huido del miedo de estar a solas conmigo mismo, que es un miedo no reconocido que tiene la sociedad hoy. Por eso el éxito de la televisión, porque tú te metes frente a un aparato de esos y te sumerges en un mundo que no es el tuyo. No piensas en lo tuyo, no piensas en lo que te molesta, lo que te angustia. Y por tanto, lo único que haces es acumular más y más angustia. En vez de ser un medio de relax, a largo plazo se convierte en un medio de mayor agonía. Si tú logras abandonar todos esos distractores y apartas para el Señor un tiempo, unos minutos, una media hora, para un autoexamen dentro de la oración con el Señor, vas a descubrir cómo vas a sentirte cada vez más libre, porque el proceso de la sanidad lo que está buscando es la libertad espiritual de cadenas y de lastres que nos llevan hacia abajo y no nos dejan entender las cosas altas y profundas de Dios. A mayor sanidad, mayor capacidad para comprender las cosas de Dios. Entonces, hermanos, este es el momento para allá en tu interior empezar a hablar con Dios, para ver si en realidad quieres subir a las alturas espirituales. Amén y amén.